Bien, hermano, buenos días, Dios me les bendiga. Bueno, estaba reflexionando sobre la, como dice el hermano Alberto, sobre nuestra suegra, dice Alberto. Bueno, um, es interesante. A veces nosotros, como a veces tenemos tantas cosas, ¿verdad? En los juegos, la manera como lo hacemos. Bien, vamos a entrar en el capítulo 2 de Jonás. El hermano Ángel nos estuvo predicando la semana pasada en el capítulo 1, los versículos 7 al 17, creo que fue que predicó él. Ahí, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a entrar en el capítulo 2, un pasaje, un capítulo muy hermoso, porque estábamos hablando de especialmente el hecho de predicar la palabra, de movernos en la acción que nosotros necesitamos y el hecho de no callar. Esto es lo que Dios nos está mostrando a cada uno de nosotros. Hace tiempo atrás había venido un hermano acá a la iglesia, a una persona pues, buscando la ayuda de una manera espiritual. Pero aquí todos los días se acerca gente, todos los días. Usted puede estar acá y pueden haber hasta 10 personas que se acercan tocando la puerta para venir a pedir. Eso es algo siempre, ¿no? También era porque nosotros hacíamos la sopa y la gente se quedó acostumbrada para venir a buscar también la ayuda económica o la ayuda forma para que le pudiéramos bendecir. Entonces, en una oportunidad llegaba yo muy cansado, de verdad muy cansado del trabajo, no tenía fuerza ni para hablar, ni para poder atender a una persona en el momento. Le decía a mi esposo, yo quiero llegar y acostarme, si no hacemos almuerzo no importa, más tarde lo hacemos. Y bueno, eran las 1 de la tarde. Y cuando llegué estaba una persona aquí en la puerta de la casa y déjenme decirle, yo en verdad le dije a mi esposa, nos vamos a quedarnos por aquí, esperar que se vaya. Y me quedé acá en esta parte aquí, donde dan vuelta aquí los carros, esta calle ciega. Y estaba allí. Y entonces esperé que la persona se fuera y la persona no salía. En ese momento, como de allá no se ve para acá, para el frente de la casa, yo dije, vamos a acercarnos para ver si se fue. Y el momento cuando yo me voy acercando, que vengo para acá, la persona sale de aquí y comienza a caminar por este lado. Y en el momento yo voy caminando también, o sea, vengo en el carro, perdón, para venirme para acá, para entrar aquí a la casa, pero como cargamos los vidrios bajos y toda esta cosa, la primera cosa es que las miradas nuestras se cruzaron. Él me mira y yo me miro. Y yo lo miro a él, ¿no? Y yo digo, o sea, en momento, quise pasarlo por alto en un momento. Pero Dios me puso en el corazón, tiene que atenderlo porque sí. Y yo entonces me detuve, lo saludé y qué tal, le pregunto, ¿qué anda buscando, mi amigo? Y él me dice, estoy buscando al pastor de la iglesia. ¿Y qué decía? Bueno, él decía en el momento era, necesito hablar con el pastor de la iglesia. Imagínense, yo estaba tan cansado que ni podía ni hablar. Pero dije, bueno, Señor, tú me darás fuerza y vamos a atenderlo. Entramos y ese mismo momento, después de hablar con él unos 10 minutos, 15 minutos, él recibió a Jesucristo como Salvador. Es uno de los hermanos acá de la iglesia, de la congregación, aunque tiene unos días, creo que unos 3 meses que no viene para acá, para la iglesia ahorita. Él cae en algunas crisis y bueno, esperamos en Dios que Dios lo pueda ayudar también. Pero saben, mi hermano, si yo no hubiese hecho ese trabajo en el momento, tal vez no hubiese creído en Cristo Jesús como Salvador en ese momento. Pero Dios quería era que yo hablara y a veces nosotros nos resistimos para Dios usarnos. Y yo sé que tanto como usted como a mí, en otras ocasiones tal vez nos ha pasado esto. Y esto es lo que estaba sucediendo en la vida de este hombre, Jonás. Jonás había caído en una situación y hemos aprendido que cuando estamos en la voluntad de Dios, nosotros hacemos según la voluntad de Dios y para Dios es agradable y perfecta. Pero cuando no estamos en la voluntad de Dios, nosotros podemos incurrir en el hecho
de no cumplir su palabra, pero además de eso podemos involucrar a personas u otras personas en nuestra familia para que caigan en tal situación de desobediencia o les envolvemos en nuestros problemas que muchas veces podemos tener. A veces tenemos problemas con nosotros mismos y no nos damos cuenta, que por eso nosotros no tratamos de hablar con las personas y no miramos las perspectivas de Dios en nuestras vidas. Queremos conseguir el mal que está en el otro, pero no tratamos de conseguir el mal que está en nuestras vidas. Y esto es muy importante. Muchas veces nos convertimos en piedra de tropiezo y a veces en ocasiones llegamos a ser de una manera tóxica hacia otras personas. Jonás se llegó a convertir en esto. Jonás se llegó a convertir en una persona tóxica. Es decir, a él no le importaban las demás personas. A él le importaba era lo que él estaba pensando. Y esto hemos llegado pues a la conclusión de lo que estamos mirando en Jonás. Tal vez por el odio que podía haber tenido hacia aquella nación, hacia Nínive, el hecho de cómo de esta ciudad y cómo estos habitantes habían atacado y hacían daño a su pueblo. Pero Jonás capítulo 1, versículo 5 y versículo 6, recordemos estas palabras, dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Fíjense una cosa muy interesante. ¿Qué hizo que esta gente clamara a sus dioses que son dioses ajenos? Dice la Biblia, y esto es muy importante, lo que nosotros podemos ocasionar. Nosotros podemos ocasionar muchas veces que las personas que están aquí afuera clamen a María o a quién sabe qué otro Dios. Pero es porque nosotros no estamos haciendo el trabajo que debiéramos estar haciendo. Dios nos llamó a predicar. Dios llamó a predicar a este hombre, Jonás. Y Jonás no quiso. Jonás lo que hizo fue huir. Y en la nave se levantó una gran tormenta y Jonás estaba durmiendo. ¿Y qué es lo que sucedía aquí en este momento? Que la gente que estaba en la barca comenzaron a clamar a sus dioses. Imagínense, entonces por la acción de Jonás, la gente lo que estaba clamando a otros dioses, en vez de buscar al Dios verdadero, porque no había nadie quien les estaría enseñando esto. En otras palabras, en ocasiones muchas veces nosotros hacemos que las personas busquen a esos dioses o busquen otras religiones o se pongan a clamarle a un ídolo porque nosotros no les estamos enseñando la palabra y estamos haciendo una gran equivocación en ello. Dice también la Biblia en el versículo 5: pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire lo que la Biblia nos está mostrando. Creyentes que en vez de estar predicando la palabra, en vez de estar hablando la palabra, lo que se echó fue a dormir. O sea, Jonás no solo le falló a Dios no ir a Nínive, sino que estando en la nave, siendo un profeta de Dios, lo que se echó fue a dormir. Es decir, lo que la Biblia nos está hablando a nosotros. ¿Qué hacían pues los paganos en el barco? Una de las cosas, en el momento cuando les llegó la tormenta, clamaban a sus dioses, pero no estaban buscando a Dios. ¿Qué hacía Jonás en medio de la tormenta? Dice la Biblia, dormía. Nosotros estamos teniendo una gran situación en Venezuela. Y especialmente esta semana se libró allá en la asamblea, y se está haciendo en la asamblea un gran revolucio, una gran forma de verdad que pudiera cambiar todo el destino de Venezuela, la cultura nuestra de los venezolanos. Y una de las cosas que se estuvo tratando, por ejemplo, ahorita en estos días, y que involucra todas estas cosas, es el aborto en Venezuela, la ideología de género, pues el matrimonio homosexual, y todas estas cosas están sucediendo. ¿Qué pasó con la iglesia en Venezuela? Miren, muy pocos han reaccionado ante esto. Los medios de comunicación, las redes sociales, debió haber estado llena de mensajes de cristianos, imágenes, videos, bueno, de todas formas
que nosotros pudiéramos reclamar el hecho para que se sintiera de que no estamos de acuerdo. Y esto no sucedió completamente. O sea, ¿qué está pasando con la iglesia en el día de hoy? ¿Qué sucedió con Jonás? Jonás se hizo la vista ciega, estaba la gran tormenta y se echó fue a dormir. Eso fue lo que hizo Jonás. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? Fíjense, pasó algo en estos días. Una hermana tenía un video que ella me dice, pastor, voy a colocar este video algunos hermanos me consultan y me preguntan de algunos videos que pueden subir o no pueden subir, me lo mandan personalmente y yo le digo, sí, hermana. Le dije, sí, súbalo. Y la hermana subió el video. Al otro día en la mañana me dice, pastor, lo voy a volver a subir porque nadie comentó nada sobre el video. Y yo estoy escribiéndole, diciéndole que no todo el tiempo la gente responde, no todo el tiempo la gente va a reaccionar ante las cosas que nosotros coloquemos, que se espere un momento para ver si en el día de hoy, o sea, alguna persona responde. La hermana, antes que yo le respondiera, ella volvió a colocar el video, buscando la forma de que hubiese una reacción y que la gente como que pensara en lo que le había colocado, porque para ella fue inquietante la situación que estamos viviendo en Venezuela de esta situación de ideología de género. Pues déjeme decirle, respondió una sola persona. Ahora, ¿qué está pasando con la iglesia? Yo estoy hablando de nuestra iglesia, pero estoy hablando de la iglesia también en general, estoy hablando de la iglesia en Venezuela, estoy hablando de la gente latinoamericana, estoy hablando de la gente de la iglesia en el mundo. Porque no es el único país que está pasando esto. Ahora, hay países donde los cristianos evangélicos han salido y han formado círculos de oración en plazas, frente a las asambleas, frente a diferentes partes, pero Venezuela no se menciona mucha cosa. Hay un solo grupito de 50 personas que son los que se mueven en Caracas, y por ahí está una hermana de acá de Barquisimeto que se va a Caracas y ella siempre está haciendo sobre esto. Yo sé que tal vez nosotros no creemos en la protesta, pero saben, si la gente no nos escucha, si la gente no ve que las redes se están moviendo, déjenme decirles, están viendo como que los cristianos estamos de acuerdo y no nos vamos a oponer. Miren, mi hermano, hay una cosa que es muy importante. Nosotros no podemos estar ni escondidos ni dormidos. Y esto es muy significativo, esto que está pasando aquí en Venezuela. Esto es lo que hizo Jonás. Jonás se fue a esconder y luego se acostó a dormir tranquilamente porque esto no le importaba a él. No era su interés la situación que estaba pasando. O estamos dormidos, estamos escondidos, yo no sé qué es lo que estamos haciendo. Parece ser que ni la gente del barco pues sabía nada acerca de Dios, ni que Jonás era un siervo de Dios, que era un profeta de Dios, como la Biblia nos lo presenta. Y eso tal vez ocurre con muchos cristianos, que a veces ni siquiera el vecino sabe que somos cristianos, ni los compañeros de trabajo saben que somos cristianos, ni la gente que nos acompaña en diferentes lugares saben que nosotros somos cristianos. Y esto es muy significativo lo que pasó con Jonás. Con Jonás estaba en la barca y la gente habló con él como cualquier otro pasajero, y cuando fueron a buscarlo, que estaba dormido, exactamente lo que estaban conversando con él sobre el problema, pero no como un profeta de Dios. Lo fueron a buscar como cualquier persona que podía ser el problema y querían saber quién era él, si por causa de él la embarcación se estaba hundiendo, porque esa es la manera como ellos creían. No podemos estar de verdad escondidos. Muchas veces la iglesia se convierte para muchos en el escondite. Es muy fácil. A algunos les gustan las iglesias grandes porque nadie sabe que está allí. Por eso les gustan las iglesias grandes. Algunos me dicen, no, es que me gusta cuando son grandes porque nadie me ve. Son los invisibles. Esa es la congregación de los invisibles. Aquí donde nosotros nos vemos, muchas veces nos escondemos, pero nos escondemos en la parte familiar, en la parte como nos gusta, estamos acá, pero estamos escondidos, no estamos haciendo nada. Mire, esto es lo que Dios nos está llamando la atención sobre esta situación. Cuando hablamos de Jonás, estamos hablando de eso,
El Jonás que eres tú, el Jonás que soy yo, el Jonás que tenemos que despertar, el Jonás que la Biblia nos está hablando y que refleja pues nuestra conducta, la manera como nosotros somos con el Evangelio. Nuestra vida debe ser una vida, como dice la palabra de Dios, de luz, de sal. Si nosotros no proclamamos, si nosotros no reflejamos a Cristo, si nosotros no anunciamos la verdad, entonces ¿quién lo hará? Por eso que estamos tratando este tema de muévete, no calles. A los que duermen no les gustan las reuniones muchas veces de oración. ¿Sabe cuántas personas vienen al grupo de oración? No son el mismo número de personas que vienen los días miércoles. Los días de oración solamente vendrán 10 y siempre ha sido así. Es decir, para los días de oración no son muchos los que se mueven. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nosotros no estamos entendiendo que el Dios maravilloso, el Dios grande, es el que está con nosotros. Estamos tan dormidos. Yo recuerdo hace tiempo atrás, había un joven de acá de la iglesia, no voy a decir quién es, pero ustedes en algún momento tal vez tendrán la referencia. Pero recuerdo que los vecinos de la comunidad se reunieron porque el hermano de la iglesia vivía en una comunidad, en una urbanización, y en el sitio donde dormía en la habitación de adelante. El hermano roncaba, pero tanto, que hizo que los vecinos del lado izquierdo y derecha se reunieran, y hasta el del frente, porque todos sus ronquidos se escuchaban en la calle. Y de noche, entonces la gente decía, no nos deja dormir. Imagínense la situación que había llegado, ¿no? ¿Y qué pasó? Se tuvieron que reunir con su mamá para decirles, por favor, cámbienlo para la habitación de atrás, para que no nos afecte a nosotros, porque no dormimos. Él duerme tranquilazo, pero nosotros no dormimos. Y creerán que estoy echando broma, pero sí fue un revulizo en toda la comunidad, los que estaban allí. Y entonces buscaron la forma y lo cambiaron para la parte de atrás de la habitación y todos comenzaron a dormir, tan tranquilos. Bueno, usted le puede preguntar a Dirce quién es la persona. Pero ¿sabe qué? Lo que les quiero decir con esto es que a veces nosotros estamos tan dormidos que hasta roncamos, hasta nos sentimos tan felices en nuestros sueños, pero no nos preocupan las personas que están a nuestro alrededor. O sea, no estamos pendientes de cómo nosotros estamos afectando a otra persona con nuestro ronquido, con nuestra forma de dormir, que no estamos predicando la palabra. Hermano, estar quietos, estar dormidos, estamos haciendo mucho daño. Y el daño es hacia nuestros vecinos, nuestra comunidad, nuestra familia, y nosotros tenemos de verdad que predicar la palabra. Es muy importante. Hasta en una oportunidad estaba un apóstol predicando y recuerda aquel joven que estaba en una ventana que se cayó y se murió. ¿Por qué? Porque se había quedado dormido. Cuidado, hermano, no se había quedado dormido usted que esta mañana, porque sí sería terrible. No, me pasó también a mí una oportunidad en la iglesia. Estaba predicando en mi primera iglesia después de haberme graduado en Monteclaro, allá en el estado Zulia. Y yo estaba predicando sabroso, hermano. Y había un hermano que estaba en la parte última de la iglesia. En esa iglesia usan bancas. Y el hermano estaba en la última banca, pero él estaba solito. Y yo veía que el hermano estaba en la banca, se levantaba con todo y banca hacia atrás, hacía así esto, ¿no? Pero veía que los ojos se le cerraban. Y en ese momento, cuando yo voy a buscar la cita bíblica que le había anunciado a los hermanos, que voy a la cita bíblica y escucho aquel estruendo, ¡putubum! El hermano dormido en pleno culto se fue para atrás y partió la banca. Eso fue algo horrible. Todo el mundo se levantó para ver qué es lo que había sucedido. Yo no aguantaba la risa en el momento porque ya yo lo vi fue así en el suelo. No pude verlo porque había mirado hacia abajo. Pero eso pasó, mi hermano, en la iglesia, en mi primera iglesia. Entonces, para volver a concentrar a los hermanos en el mensaje, eso me costó muchísimo. Miren lo que afectamos nosotros cuando nos quedamos dormidos. Los hermanos ni siquiera pudieron prestar atención al mensaje, porque estaban pendientes ahora del hermano que se quedó dormido y todo lo que había sucedido. Lo llegaron a colocar como el título, el hermano dormilón. Bueno, espero que no sea algunos aquí también, que se me vayan a quedar dormidos acá.
Jonás capítulo 1, versículo 8 dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficios tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Estaban tratando de investigar la situación, por qué estaba sucediendo esto. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová. Y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. A veces nosotros estamos haciendo un mal y todavía nosotros decimos, yo soy pastor evangélico. Yo soy cristiano evangélico y pertenezco a la iglesia del amor de Dios y todo el mal que estamos haciendo. Mire, en cierta oportunidad estaba un hermano pastoreando acá en esta iglesia y estando pastoreando en esta iglesia había una gobernadora acá que no recuerdo su nombre. Lo cierto era que mandaba meter preso a las personas por 3 días cuando se tragaban el semáforo, violaba la ley de tránsito y no había perdón para esa persona. Y el pastor se había tragado una luz y eso fue muy comentado entre los pastores porque él mismo echó el cuento y él mismo se delató, ¿no? Y resulta que lo dejaron 3 días preso porque había violado la ley, pero más todavía cuando le dijo al comandante de la policía, mire, peló por el carnet que tenía de pastor evangélico y de reverendo, yo soy pastor evangélico, para que lo sacaran, y le dieron 3 días más. Qué bueno, ¿verdad? De verdad, era pastor de esta iglesia en ese momento. Muchas veces, mi hermano, nosotros no pensamos las cosas que estamos haciendo. Y es muy importante, mi hermano, el hecho de que nosotros tenemos que saber que somos personas que damos testimonio de la palabra. Que decirlo, y en el momento cuando él dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, temía tanto a Dios que salió huyendo, escapando del llamado de Dios. Era tanto el temor que él tenía. Y él dice, Dios de los cielos, a ese yo sirvo, al Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Todavía su boca se llenaba mucho. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Fíjense algo muy interesante. La Biblia dice que él huía de la presencia de Dios. Y notemos que lo importante en esto es saber lo que la Biblia nos quiere dar a entender a nosotros. ¿Quién escribe esto? Lo escribe el mismo Jonás. ¿Pero por qué lo escribe el mismo Jonás hablando de su experiencia? Porque no es otro quien escribe Jonás, es mismo Jonás quien está escribiendo esto. Él está hablando de su propio testimonio para que nosotros entendamos algo que es muy importante en nuestras vidas, el hecho de escuchar y conocer y entender que cuando Dios llama es irresistible el llamado de Dios. Y esto es lo que él está tratando de mostrar a nosotros. Mira, esto es muy importante. Casi que las personas que estaban allí decían tal vez, si tú eres cristiano, ¿por qué tú haces esto? Si tú eres cristiano, ¿por qué estás aquí durmiendo? Si tú eres cristiano, ¿por qué tú estás huyendo? Si tú eres cristiano, ¿por qué tú estás mintiendo? Si tú eres cristiano, ¿por qué estás engañando? Si tú eres cristiano, ¿por qué eres infiel? Si tú eres cristiano, ¿por qué engañas? Si tú eres cristiano, ¿por qué me estás estafando? Mucha gente del mundo dice estas cosas de nosotros. Mire, el testimonio es una cosa muy importante. Si tú eres cristiano de esa manera, ¿por qué pecas? ¿Por qué pecas? ¿Por qué hablas mal de los demás? ¿Por qué fornicas? ¿Por qué no respetas a los adultos? ¿Por qué no debiera ser tu comportamiento diferente a todos los demás? Casi que le estaban diciendo esto a Jonás. Pero Jonás seguía su vida, ¿no? Y la manera como él lo entendía. Dice el versículo 11, y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Notemos que en ningún momento tomaron acciones ellos directamente, sino que las acciones le dijeron a él, le preguntaron a él, ¿qué crees tú que debemos hacer? Yo recuerdo que con mis hijos yo hacía algo que era muy importante. Cada vez que yo iba a agarrar, sin momento que agarré la correa, yo les preguntaba a ellos y les decía, tú hiciste esto y esto y esto, ¿qué piensas tú que debo hacer?
lógicamente no todo el tiempo decían, bueno, me merezco un correazo. Pero sí les preguntaban, pero ¿qué crees tú? ¿Por qué tú hiciste esto? Entonces después que me decían, sí, bueno, esto sí, papá, tal cosa. Entonces, ¿qué crees tú que debo hacer? Ahí yo me decía, bueno, sí, me merezco tu castigo, me merezco que tú me lo dejes entonces. Ok, vamos entonces pues. Pa. Y entonces arreglamos los conflictos. Pero eso sí, una cosa muy importante es, ¿qué es lo que merecemos nosotros? Miren, ¿por qué? Porque debemos entender en realidad, porque lo que nosotros tenemos que entender es que enseñamos, no maltratamos. Y cuando lo hacemos de verdad es porque queremos enseñar algo. Versículo 12 dice, y él le respondió, tomadme y echadme por la mano, se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Yo soy el culpable. Mire, pocos de nosotros reconocemos los problemas que pudiéramos estar pasando. ¿Por qué nosotros no pensamos en las situaciones que muchas veces están pasando en nuestra familia? ¿Por qué nosotros no pensamos muchas veces y por qué no nos involucramos? ¿Por qué nuestros hijos son desobedientes? ¿Por qué nuestros hijos están fallando en la iglesia? ¿Por qué nuestros hijos están fallando en el liceo y en la escuela? ¿Cuál es la causa por la cual ellos están incurriendo en ciertas situaciones? Porque nosotros no nos estamos haciendo conscientes. Una de las cosas que es muy importante es que a pesar de todas las situaciones, él sabía que la causa del problema era él, pero no estaba haciendo nada. Lo que hizo fue huir. Y lo que hizo fue meterse abajo para esconderse allá y dormirse. Eso fue lo que él hizo. Nosotros no nos hacemos muchas veces conscientes de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Y esto es lo que la Biblia también está llamándonos a pensar, porque esto de Jonás, de toda la explicación de Jonás, mire, pudiéramos pasar días y encontrando otras verdades y muchas más verdades que están allí escritas en la palabra de Dios. Dice el versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mire, a mí me llamó mucho la atención cuando yo leí por primera vez esto. Oye, ellos estaban orando a Dios por primera vez, pero no estaban orando a Dios por la obediencia de un hombre. Estaban orando a Dios por la desobediencia de un hombre. Esto es interesante. Es decir, por un hombre haber desobedecido, esta gente llegó a clamar a Dios, porque anteriormente estaban clamando a sus dioses y no los escuchó. Siguió el problema. Entonces, temieron a Dios y cuando se dieron cuenta que estaba un hombre de verdad de Dios allí, a pesar de que no estaba cumpliendo la palabra, a pesar de que supieron que lo que estaba era huyendo, pero ellos sí conocieron que era algo muy importante, temieron a Dios y clamaron a Dios y le dijeron al Señor para que los oyera, para que los librara, pero solamente Dios lo podía hacer y ellos entendieron este gran mensaje. ¿Sabe, mi hermano? La Biblia dice que aunque nosotros no llegáramos a hablar, las piedras van a hablar por nosotros. Y es muy importante que tú entiendas que Dios va a hacer su obra contigo o sin ti. Esto es muy importante. Y Dios hizo la obra aquí sin Jonás, en esta primera persona, sin Jonás. Y Dios les habló a su corazón y entendieron. Y la primera cosa, colocaron a Jonás en las manos de Dios. Y esa es la primera cosa que ellos hicieron, porque ellos no querían el hecho de la maldición de Dios sobre su vida. Terminado esto, mira lo que dice el versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quietó en su furor. Dios dice en su palabra, entonces cuando cumple lo que Dios quiere, las cosas se calman y las cosas van al sitio donde debieran estar. No, en ningún momento Jonás se arrepintió en ese momento. No hubo ningún arrepentimiento, no hubo ningún dolor. En su vida no había ningún dolor. Él prefirió que lo echaran al agua, que lo echaran al mar, que se ahogara en el mar, pero nunca de verdad que se fuera a arrepentir ni que fuera a cambiar sus pensamientos, porque él prefirió en su terquedad, en su malestar y en su orgullo que lo echaran allá, no importa que se ahogara allá, en la tempestad y todas las cosas que estaban sucediendo. Mire, ¿qué tan tercos somos nosotros? O sea, que nosotros no queremos cambiar. El problema de nuestra situación
es el hecho de nuestra conducta, nuestra actitud que nosotros tenemos contra Dios. No es contra el evangelio, no es contra la iglesia, no es contra un grupo. ¿Sabe contra quién es? Contra Dios. Tu problema es tu actitud. El problema de Jonás no era nosotros, no era Nínive. El problema de Jonás era interno. Algo tenía Jonás. ¿Y qué tenía Jonás? Jonás tenía que tener odio contra esta persona. Tu odio no te deja muchas veces actuar. Tu rechazo no te deja actuar, no te das cuenta que el problema es interno. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esta situación que Dios está buscando, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos ocasionando en la iglesia? ¿Qué ruina están haciendo? Mire, muchas veces nosotros no sabemos, pero nos convertimos en esa persona dañina. Nosotros debemos ser de testimonio de que la gente debiera estar motivada, la gente debiera estar cambiada, la gente debiera estar buscando al Señor, que la gente me acompañara acá 5 o 10 personas estando conmigo. Pero no es lo que está sucediendo. No es lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué es muy importante lo que la Biblia nos está enseñando? La Biblia me está enseñando a mí de verdad. Es que hay un problema y mi problema es con Dios y mi problema es conmigo mismo. Y hay una cosa muy importante que yo debiera hacer de verdad de motivación para muchos. Dice Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17, dice así, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Oye, pero si es creyente, si es un cristiano, ¿por qué está entre los muertos? Si es un cristiano, ¿por qué se comporta como muerto? Porque no siente nada. Nada lo mueve, nada le cae bien, nada le hace ver como la voluntad de Dios en su vida. No hay gozo, no hay alegría. Entonces la Biblia está diciendo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero si es creyente, Pablo está hablando a un grupo de creyentes porque luego viene y le habla del Espíritu Santo, capítulo 5, versículo 18. Pasa de acá y comienza a hablar del Espíritu Santo en los creyentes. Pablo está hablando de una cosa muy importante en nuestras vidas. Y él dice, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay muchas personas que están adormecidas, como está este hombre ya en la barca, escondido allá abajo. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Y él ha explicado la palabra que exactamente como está en el original. No seáis tontos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Es decir, busca de verdad lo que agrada a Dios y lo que va a ser bueno para tu vida y lo que va a ser bien bueno también para tu familia. O sea, tú tienes que dar ejemplo de verdad de la fe. Las agallas no se tienen para reclamar, las agallas se tienen para hacer y cumplir la voluntad de Dios. Muchas veces tenemos mucha agalla para hablar mal o para decir lo que a mí no me gusta, pero no tenemos agallas para hacer las cosas en Dios, para ser valientes en el Señor. Cuando la Biblia habla de este hombre, y pasamos al capítulo 2, porque es muy importante el capítulo 2, que es el tema especial que Él tiene para nosotros. La oración, esta oración tan diferente que nos presenta acá en este libro, Él nos habla a nosotros de una oración que hace Jonás cuando aparece un gran pez, capítulo 2, versículo 1, y el versículo 17, el último, que de allí de capítulo 1, donde aparece un gran pez y se lo traga. Algunos han dicho que nunca pudo haber sido una ballena, porque las ballenas no tragan seres humanos. Ok, verdad, es posible que no sea una ballena y creemos que de verdad no fue una ballena, porque algunos quieren como que se le tiene que confirmar de verdad que si esta historia es verdadera o no es verdadera. Claro que es verdadera, te la está hablando el mismo autor, la misma persona que la vivió en su experiencia, pero lo escribe como si estuviera hablando de otra persona, y esta es la manera como lo escribe
para que nosotros podamos convencer en esta historia. Pero lo interesante es que aparece un gran pez, no dice que era ballena. Ballenas se nos colocaron tal vez en escuela, o chiquiticos en escuela dominical, y nos colocaron una gran ballena tragándoselo. Tal vez eso fue lo que nos quedó en la mente, pero no es así. Fue un gran pez. Ahora, ¿qué tipo de pez? La mayoría ha llegado al pensamiento que tuvo que haber sido un tiburón ballena, que es un tiburón, una ballena grande, pero es tiburón ballena, que tiene las dos características. Y tiene la boca mucho más grande que la ballena normal. Dice que fue la única que se lo pudo haber tragado, y la manera pues que Dios la utilizó a ella para poder hacer. Y ahora si entramos al capítulo 2, que es muy importante, estando allí la ballena, mi hermano, yo no sé si a usted le habrá pasado algo así, pero me imagino que lo que él estaba sufriendo y la situación que lo lleva a orar de esta manera, su oración, las características de esta oración, es que hace pensar de verdad, mi vida se acabó. Mientras que estaba allí, 3 días. Pero dice la palabra de Dios, pero Jehová tenía preparado, versículo 17 del capítulo 1, un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, para hablarnos a nosotros de lo que angustiante que pudo haber sido para él. Si nosotros nos amarraran y nos tuvieran encerrados solamente 3 días, imagínense cómo podrá ser esta situación. O sea, ¿cómo podrá ser esta situación? Leí esta semana de un hombre que lo enterraron, había muerto, lo habían enterrado, y habían pasado varios días, y la gente que pasaba cerca del cementerio escuchaba llantos y gritos de una persona. Por 8 días había sido enterrado y tenía 8 días enterrado, y fueron a ver de verdad de dónde salían esas voces, y llegaron al cementerio, y las voces salían, era del cementerio de una tumba, y abrieron la tumba porque las voces estaban allí, de gritos, de asombro, de miedo, de terror, de todo, gritaba ese hombre, y abrieron la tumba porque había estado 8 días, imagínense usted, metido en una tumba, solamente un solo día. Mi esposa ayer corrió bastante por un ratón, porque las hermanas Lucy y no recuerdo quién, la hermana Lina, encontraron un ratoncito, pero un ratoncito chiquitico. Yo lo agarré, lo metí en una pala, entonces salí detrás de mi esposa y se salió corriendo por toda la casa. Tanto miedo, ¿no? Por un horror, pero era un chiquitico, sí, chiquitico. Bueno, imagínense muchas veces cómo seré nosotros metidos en una tumba, ¿no? Allí que sabemos que también nada más que miramos por el lado todo oscuro, usted no sabe ni dónde está. Así le pasó a un hijo mío una noche. Nosotros escuchábamos, una noche gritaba, mamá, y nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Y decía, mamá, mamá, y gritaba, auxilio, ayúdenme. Y nada, pero escuchamos de pronto cuando nos acercábamos en el cuarto debajo, él estaba debajo de la litera, se había caído de la cama y había rodado por debajo de la cama y estaba debajo de la litera. Cuando él trataba de levantarse, se encontraba de frente la litera y no podía levantarse y todo estaba oscuro. Y nosotros no encontrábamos, llegamos al cuarto, abrimos el cuarto y nomás que escuchábamos los gritos y decía, ayúdeme, mamá, papá, y nada. Y el golpe, pum, pum, pero nada. Claro, estando todo oscuro, tú no sabes dónde estás, si estás en una tumba, dónde estás metido. Y entonces de pronto escuchamos el golpe y me miro hacia abajo y ahí estaba Javier metido debajo de la cama, que estaba medio dormido, pero a la vez también gritando. Mire, ¿cómo será deberá pasar 8 días, en este caso 3 días? 3 días y 3 noches en esta situación. Imagínense, la oración que hizo no era para menos. Pero no crea que había ahí una linterna de esas que usamos ahorita, que le pusimos la batería y dentro del pez prendió la luz y estaba allí, la luz alumbrándolo a él. No, eso estaba oscuro, muy oscuro. Y él ni sabía, yo creo que ni siquiera dónde estaba, porque muchas veces no sabemos qué nos ha pasado. Y él estaba en esa situación tan terrible, lo que le estaba también haciendo. Y dice versículo 1 del capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez.
Imagínense, yo no sé, o sea, ¿cómo debe estar eso podrido, no? O sea, las cosas descompuestas que estaban allí en ese momento. Todo el revoltillo, o sea, uno vuelto con qué, no sé si como, si a usted le ha caído un vómito de una persona encima, o algo así por el estilo. Pero yo me imagino cómo debió estar eso hediondo a donde él estaba allí en ese momento. Tan terrible debió haber sido, oye, que ni sabía dónde estaba porque no podía mirar para los lados, no sabía que otro muerto estaba al lado de él. O sea, no sabía nada de estas cosas. Lo importante era que él sí sabía que había caído en una situación que no podía salir. Y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Recuerda el Salmo 34, versículo 4? Que el salmista dijo, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Esto es lo que él estaba diciendo. Yo creo que estaba citando el Salmo, el capítulo 34. Estaba citándolo de tal manera que él dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Mire, sabía que había fallado. Sabía que el conflicto era terrible. Sabía que no podía salir de ahí. Ahora él no sabía que iba a estar en 3 días. Él solamente sabía lo que le estaba ocurriendo, la situación que estaba pasando, la amargura que tenía en ese momento. Dios lo había dejado solo. Mismo Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, digo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él decía aquí en este momento las cosas que estaba diciendo, en mi angustia, como quien dice, traduciendo lo que le está diciendo, en mi angustia clamé a Dios. Imagínese usted ahí metido allí, oscuro, no sabe lo que está sucediendo, tal vez un poco de agua podría lo que está sucediendo allí, pero no sabía si podía salir de allí. Y él clama a Dios y él dice, desde el seno del Seol, o mejor dicho, desde la sepultura, ya dice, ya yo estoy muerto. Ya yo no salgo más de aquí. Y dice la Biblia, clamé y mi voz oíste. Oye, hermano, esto sí es bonito, estas palabras que están allí. Clamé y mi voz oíste. Me escuchaste, Señor. O sea, qué bonito saber que aunque todavía no había salido del pez, él dijo en estas palabras, me siento muerto, pero yo escuché que Dios escuchó mi clamor. ¿Y sabe qué me hace pensar a mí? Las veces que nosotros hemos fallado a Dios. Las veces que nosotros hemos desobedecido a Dios. Pero que sabemos que a pesar de que a veces pensamos que la vida se ha terminado hasta allí, Dios restaura nuestras vidas. Dios te restaura a ti. Dios te levanta a ti. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere moverte. Que no te calles. Que hable su palabra, que predique su palabra. Esto estaba tratando de buscar la forma de que este hombre entendiera, que Jonás entendiera que lo que Dios estaba buscando era cambio en sus vidas. Estaba tratando de que hubiese un cambio de actitud y tuvo que llegar a tal efecto. A muchos nos ha pasado otra cosa. A mí me pasó la situación de mi abuela, que se murió por mi culpa. A otros, ¿qué otra cosa le tiene que pasar a nosotros para que nosotros obedezcamos a Dios? Mira, hay situaciones que muchas veces nos pasan en nuestras vidas, pero que no nos damos cuenta que Dios está ahí. Pero él dijo una cosa muy importante, oíste mi voz. Oye, qué bonita expresión, que aunque yo te fallé, Señor, aunque yo te desobedecí, aunque yo pequé, tú escuchaste mi voz. ¿Sabe lo grande que significan esas palabras para Jonás haberlas dicho? Significa la liberación. Significa saber de que Dios le había perdonado, que no importa si ahora moría en el pez, y él se sintió de esa manera. No importa si yo muero aquí, pero Dios me escuchó. Dios me escuchó. Pero, ¿por qué nosotros tenemos que esperar hasta estar en una situación semejante? La oración lo cambia todo. Y esta oración de este hombre de verdad fue algo tan maravilloso que nos llega a nosotros a través de la palabra para que nosotros entendamos que Dios sí te escucha, que Dios te responde y que Dios te libera a través de la oración, que la angustia que tú puedas tener, cuando nosotros oramos, Dios puede cambiarlo todo. ¿Sabe qué sostiene un ministerio? La oración. ¿Sabe qué sostiene una iglesia? La oración.
Hermano, entendamos esto. Una iglesia que no ora es una iglesia, hermano, que está al fracaso. Eso sí se lo creería yo a usted. Eso sí puede llevar a una iglesia a un fracaso cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no clamamos a Dios, cuando el pastor ni ora, ni nadie de los hermanos están orando. Lo que Dios nos enseña a nosotros de verdad es que cuando nosotros de verdad reconocemos a Dios en nuestra vida, Dios comienza a actuar, Dios comienza a hacer. Y esto es lo que Dios estaba haciendo acá. Y mire el versículo 3 que dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, para acá, para allá, y hasta el pez que llegó y me tragó en ese momento. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Es decir, está hablando ahora la situación. Cuando niño yo pensé que una vez lo habían echado y venía el pez y lo agarró y lo atrapó. Pero resulta que no es así, porque él nos está echando el cuento de verdad cómo fue que sucedió. Él dice primeramente que había caído en el mar, lo habían echado allá y estaba allá en el mar. Y las aguas los tenían para allá y para acá. Trataba de nadar y no podía. Trataba de salir hacia flotando, tampoco. Y ahí estaba mi hermano hasta que llegó el pez y lo agarró y lo atrapó y lo tragó. Fue en ese momento. Es decir, pasó por momentos muy angustiantes, desesperantes. Es decir, que no iba a morir solamente en el pez, sino imagínense todas las cosas que estaban sucediendo. Versículo 4 dice, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Miren, yo no sé, pero a mí me parece tan bonita estas palabras de Jonás, que aún estando allí en la situación que él estaba, la primera cosa que le llegaron como imágenes, miren lo que él dice. Y él dice, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Oye, qué bonito, hermano, pensar. Yo creo que él pensó hasta en los momentos cuando se reunía, en los momentos cuando iba al templo. O sea, él le pasó como una gran película de todas las cosas. Tuvo bastante tiempo, tuvo 3 días y 3 noches. Y entonces dice la Biblia, dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. Es decir, hasta lo más profundo, fui hasta lo más profundo. Yo no podía salir de allí, por eso se sentía como un abismo, estaba como en un hueco, se sintió como David. David dijo también, estoy en el pozo de la desesperación. Y estar en el pozo era no tener por dónde ir, ni para allá ni para acá. Y estar encerrado, así dijo David, yo estoy en el pozo de la desesperación, capítulo 40 del Salmo. ¿Y por qué cayó Jonás en el pozo de la desesperación? Por desobediente. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sobre sus cerrojos sobre mí para siempre. Es decir, me sentí así, sepultado. Yo sentí cuando me echaban la tierra y todas estas cosas, allí estaba yo. Y esto es lo que él estaba dando como una expresión, como algo alegórico para que nosotros pudiéramos pensar todo lo que él estaba sintiendo, la manera como él moría poco a poco. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, me resucitaste. La oración resucita hasta un muerto, mi hermano. Y él dijo, yo clamé y tú me escuchaste. ¿Sabe? Dios está dispuesto a liberarnos a nosotros y ayudarnos a nosotros cuando le clamamos de verdad. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dice, yo me acordé de Dios. Me acordé que Dios es misericordioso. Me acordé que Dios es grande. ¿Cuántas veces hemos pasado por dificultades y por muchas pruebas? Pero ¿sabe? Dios está allí para podernos ayudar. Versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias son su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, la salvación en Jehová. Cuando la oración nos lleva al arrepentimiento, es cuando las cosas comienzan a cambiar. Hay oraciones que son angustiosas. Cuando comienza la oración, él dice, estoy en angustia, estoy en desesperación, estoy en la urna, estoy aquí desesperado. Pero aquí hay una oración de arrepentimiento. Y una de las cosas muy importantes dice, los que siguen vanidades ilusorias y fantasías, viven cristianismos fantásticos. Mi hermano, posiblemente está hablando de nosotros o de las que lo acompañaban en aquel momento. Pero él dice una cosa muy importante.
la misericordia de Dios siempre está contigo a pesar de que nosotros nos hemos apartado de Dios. Nunca nos deja. Él siempre está con nosotros. Y luego dice el versículo 10, para culminar, que es muy importante, dice, mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. La oración hace tomar conciencia de quiénes somos nosotros. Tan hizo que tomar conciencia que él dijo, prometí e hice mis votos. Cuando él hizo sus votos delante de Dios, el pez lo vomitó en ese momento. Pero él había clamado a Dios y le dijo a Dios, en otras palabras, yo voy a hacer tu voluntad, Señor. Señor, yo voy a hacer lo que tú me estás mandando a hacer. Daniel capítulo 6, versículo 10 dice así, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y daba gracias delante de su Dios, porque lo solía hacer antes. Y en otras palabras, aunque a mí me maten, aunque a mí me lleven a la sepultura, aunque a mí me entierren y me quiten la vida, dice, yo voy a orar a Dios. La oración para Daniel se convirtió como algo muy importante. La oración para Jonás, si él no había orado, ahora oró demasiado. Oró con angustia, oró con una respuesta de Dios, oró con arrepentimiento, oró con conciencia de que ahora sabía que se podía levantar en la presencia de Dios porque Dios estaba con él. En 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 17, dice así, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. En otras palabras, él dice, cuando vio la destrucción que estaba teniendo del pueblo, él le clama a Dios y le dice, Señor, pero ¿por qué tú matas a los inocentes? Fui yo el que pequé, fui yo el que lo hice. Pero nosotros no somos tan conscientes delante de la presencia de Dios. A pesar de que sabemos que no estamos predicando, la gente se está muriendo a nuestro alrededor. Pero no somos nosotros los que tenemos que morirnos. Somos nosotros los que estamos incumpliendo. Esa gente no sabe, son ignorantes. No saben que existe un Cristo. No saben que existe un Dios de poder. Tú sí lo sabes y no estás predicando. David dijo, Señor, yo lo sé. El que debiera de morir soy yo. Yo soy el culpable. Yo soy el que no lo fui a hacer. Y este hombre, Jonás, dijo, Señor, soy yo el que te incumplí. Fui yo el que lo hice. Y cuando le digo también, lánceme hacia aquel pez, hacia allá, hacia las aguas. Y después vino el pez y se lo tragó. Hay otra cosa diferente. Mi hermano, somos nosotros los que incumplimos. Somos nosotros los que estamos haciendo mal, pero no oramos tampoco así de esta manera. No le decimos, Señor, que venga sobre nosotros todas las calamidades del mundo, porque nosotros no estamos cumpliendo la palabra. Nosotros no estamos predicando. Yo no estoy hablándole a nadie de ti. Pero ellos están muriendo. Están muriendo de sida, están muriendo, hermanos, de asesinatos, están muriendo en un robo que los han encontrado, están muriendo peleando unos con los otros. Pleitos, diferentes cosas están sucediendo, hermanos, en Venezuela y en el mundo entero. Y nosotros tranquilazos, dormidos y escondidos en las iglesias. Somos como ratones de casa. En estos días llegaron una bandada de ratones, se nos metieron en la casa, pero un montón de ratones. Y de verdad vinieron de los vecinos. Alguien los vio entrar y decía que estaba aquí, por cierto, vio que estaban entrando los ratones y venían en bandada y entraron a la casa y andaban como ratones, como perros en su casa, como dicen por allí, ¿verdad? Así andaban. Y mi esposa, ok, agarró veneno, se los colocó, se los puso y empezamos solamente a sentir los malos olores. Ya murió uno. Al otro día me dice, por aquí huele el otro, y murió el otro. ¿Se lo merecían? Bueno, sí. ¿Para qué vinieron para la casa? Pues? ¿Sabe? La muerte no la merecemos, somos nosotros. No son ellos que no conocen al Señor. Somos nosotros los que somos conscientes que debiéramos estar predicando la palabra, pero vivimos como hermanos, como ausentes en este mundo.
sin responsabilidad, sin conciencia. Dios está llamándonos a nosotros para confesar y decirle, Señor, que sea una oración de confesión como la hizo este hombre. Él confesó a Dios y el pez lo vomitó en ese mismo momento. Las cosas se hacen cuando todos nosotros lo cambiamos. Dios también obró en la vida de Job. Cuando Job se arrepintió y dijo, perdónenme mis hermanos, mis amigos, cuando les pidió perdón a ellos, Dios obró en la vida de Job y cambió toda la vida de Job. Dios cambia y saca a Jonás del pez. Cuando Jonás se arrepiente, le dice, Señor, haré tu voluntad, voy a encaminarme todo lo que tú me has mandado a hacer, porque, Señor, te desobedecí. Y la oración de él fue eso, una confesión delante de la presencia de Dios. ¿Sabe cuando Dios comienza a hacer en tu vida? Cuando comiences a confesarle, a decirle a Dios, Señor, estos son mis delitos. Cuando David confesó en el capítulo 51, él dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que tú seas reconocido justo. Señor, renueva mi corazón, cámbiame, dame un nuevo corazón, Señor. Y que lo que Dios está diciendo con nosotros es que nosotros sepamos, hermanos, que necesitamos otro corazón diferente como creyente, un corazón que ame al mundo, un corazón que ame al vecino, que ame a nuestros compañeros de trabajo, que vean que en cualquier momento se mueren. Esta semana se murió uno de mis compañeros. ¿Y por qué murió? Muere porque no tenía para pagar los medicamentos y no tenía para pagar las transfusiones de riñón. Un compañero que después de tanto esfuerzo, tantas cosas que hizo en la vida, se va. Lo peor fue que se fue sin el Señor. De lo que yo conozco, se fue sin el Señor porque no quiso escuchar el mensaje. Pero mi hermano, somos nosotros responsables de cada vida que se va. La Biblia dice que nosotros somos culpables de la sangre de los que se mueren, dice la Biblia. Y cada persona que muere sin Cristo, no solamente que murió y está, no, eso está siendo anotado. Somos nosotros los responsables delante de la presencia de Dios por cada una de estas personas. Si ha sido nuestra responsabilidad que no le hablamos, que no le predicamos, que no salvamos a esas personas, que no le llevamos el mensaje de la palabra. Dios nos llama a nosotros y por esto este hombre sentía una cosa muy importante. Su oración era sincera. Y la oración de Jonás fue la oración más sincera y más hermosa, más espontánea. Y la oración que cambió la vida de él y cambió la vida de muchos. Porque a partir de allí él obedeció a Dios. Y Dios hizo la obra con ese pueblo. Mi hermano, que la oración tuya de verdad te transforme, te cambie. Pero lo principal es que sea tan sincera que le digas a Dios la verdad, que te confiese, que tome conciencia de ti, de tu vida cristiana y que sepas que nosotros tenemos que movernos y no podemos callar. Tenemos que orar juntos y tenemos que orar todos, primeramente de forma personal y segundo como iglesia, porque necesitamos, hermanos, la oración poderosa de Dios en nuestra vida. Que Dios te bendiga, mi hermano.